tal? Muy buena tarde, amigas y amigos de Grado Cero. Nos encontramos una vez más en una transmisión de su programa y nos encontramos en un programa, en un momento muy especial porque estamos en el 152 periodos del periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de México y nos encontramos ahorita con el doctor Felipe González. El doctor Felipe González fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente sigue siendo comisionado y se encuentra a cargo de la Relatoría sobre los Derechos Humanos de los Migrantes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar. Doctor, iniciaré la entrevista con la siguiente pregunta. Nos encontramos en este momento en un periodo de sesiones que es itinerante. Creo que es una situación única que tiene la Comisión Interamericana y que es similar a la que realiza la Corte Interamericana cuando sesiona en otros estados de América Latina. ¿Qué importancia tiene esto dentro del sistema interamericano y en especial para la Comisión, por favor? Bueno, es muy importante que la Comisión pueda tener presencia de este tipo también en los otros países. La verdad es que no es la primera vez, se hizo anteriormente en varias oportunidades, no se había hecho en los últimos años, básicamente por un problema de costos, porque a diferencia de la Corte, dado el gran volumen de casos que tiene la Comisión, necesita trasladar una cantidad importante de personal, además de los comisionados, de allí que sea importante contar con el financiamiento para esto. Y por otra parte, la Comisión, claro, visita a los países habitualmente para los efectos de hacer visitas in loco, visitar las relatorias temáticas, preparar informes, etcétera. Entonces, esta es una manera complementaria de visitar los países, es diferencia de la Corte que lo hace para las sesiones solo. Pues bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el texto del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que fue su tesis doctoral, si mal no recuerdo, en la Universidad Carlos III de Madrid. Para esto paso el micrófono a mi compañero Carlos Ariel Lim. Bien, doctor, pues bueno, en primera instancia nosotros tuvimos el placer de allegarnos de su obra, porque pues como medio colaboramos con editoriales y la hemos estado presentando en nuestros programas, ¿no? Entonces, una cuestión que me interesó mucho, me gustó mucho de la obra, ¿no? Es cómo usted hace un recuento histórico muy integral, ¿no? Habla de cómo evolucionaron las instituciones, habla de cómo los estados, cómo la sociedad civil fue trabajando el tema y fue surgiendo esta cuestión del sistema interamericano. En primera instancia yo quisiera que nos hablara de cuáles son las singularidades o las particularidades que tiene el sistema interamericano en comparación con otros sistemas, ya sea el europeo o el africano. Bueno, yo les agradezco mucho el interés de ustedes por el libro que ha tratado de hacer una contribución al debate sobre el sistema interamericano. Yo he tenido la suerte de participar en varias calidades en el sistema, como usuario, por la sociedad civil, por varias organizaciones no gubernamentales, por clínicas jurídicas universitarias que han llevado casos, y también como académico haciendo estudios, etcétera. Y en los últimos años, desde 2008, como comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Procuro en el libro dar cuenta como de esa visión múltiple al respecto. Y hay una cosa que yo suelo decir, que parece broma, pero es en serio, y es que la presentación que más he hecho a lo largo de mi vida ha sido la titulada El futuro del sistema interamericano de derechos humanos. La debo haber hecho 30 veces, por ejemplo, perfectamente. Y eso tiene que ver con la imprevisibilidad que en cierta medida tiene el sistema interamericano de derechos humanos en cuanto a cuál va a ser su desarrollo futuro. Se ha ido consolidando, pero no siempre en un ambiente sencillo de conducir. Ha debido enfrentar numerosos desafíos, no solo los que serían los obvios para un órgano de derechos humanos como este, como son las violaciones a los derechos humanos cometidas en diversos estados a lo largo de los 55 años que ha trabajado la Comisión, sino también por problemas con los órganos políticos de la OEA de tiempo en tiempo, ¿no es cierto? De hecho, lo que se podría haber pensado cuando se produce el tránsito masivo en muchos países de dictaduras a democracias hace 25 años o así, era que esto iba a conllevar un fortalecimiento cualitativo del sistema interamericano de derechos humanos. Yo diría que eso no ha sido exactamente así. Creo que el sistema interamericano de derechos humanos, desde luego, tiene una influencia mucho mayor
en una mayor cantidad de estados también que la que tenía en la época de la dictadura, que estaba concentrada en los estados que cometían violaciones más graves y respecto a esas violaciones. No cabe duda que tiene más influencia ahora. Pero eso ha sido a través de un proceso dificultoso, diría yo, dificultoso. Y no se ha dado, por ejemplo, un avance significativo en términos presupuestarios para los órganos de derechos humanos del sistema, ni tampoco se ha visto un progreso en los órganos políticos de la OEA en términos de tomar un rol activo para la implementación de las decisiones de la Corte y de la Comisión. Lo que sí ha sucedido es que en muchos estados, no siempre los mismos, porque algunos estados están a veces en la posición de cumplir y otras veces no, según los gobiernos de turno, pero en muchos estados se han producido avances en términos de ir implementando las decisiones, a veces tardíamente, se ha avanzado sobre todo en términos de pago de indemnizaciones pecuniarias y de reparaciones de carácter simbólico, aunque en otros aspectos como reforma legislativa o para qué decir investigación y sanción de violaciones graves a los derechos humanos es mucho menos lo que se ha avanzado. Entonces yo creo que ese es un poco el contexto en que se ha desarrollado. Ahora, es singular, llevando el asunto derechamente a la pregunta, el sistema interamericano, creo yo, por el hecho de haber nacido en un contexto bastante peculiar, en que había muchos regímenes dictatoriales, y probablemente un elemento decisivo para que la Comisión Interamericana, y después la Corte, claro, pero la Comisión que estuvo sola 20 años, creciera y alcanzara un impacto, con todas las limitaciones del caso, fue el hecho de que su integración fuera autónoma. Y que a diferencia de la antigua Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por ejemplo, las personas en la CIDH fueran elegidas a título individual y no como representantes de los estados, en un contexto en que la mayoría de los estados estaban en una posición adversa. Entonces eso yo creo que fue determinante. Y después ha ido dando esa evolución. Yo creo que también ha habido un tema de nivel de expectativas de los estados que también puede haber producido algún tipo de ruido o fricción, porque cuando los estados van ratificando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se adoptó en 69, entró en vigor en 78, pero muchos estados la ratificaron con posterioridad a esa fecha, lo iban haciendo a la medida que iban saliendo de la dictadura. Entonces, en un cierto sentido era como decir, estamos en otra fase, entonces ahora ratificamos la Convención Americana, así como ratificamos algunos tratados de Naciones Unidas, etcétera. Y de alguna manera también esto significaba reforzar el sistema interamericano en lo que se refería a la cuestión de las violaciones del pasado, que no se volvieran a repetir, etcétera, la masiva y sistemática. Pero quizá no era claro para una cantidad de estados, como lo revelan afirmaciones públicas que han hecho a lo largo de los últimos 25 años, a veces en los órganos políticos de la OEA, a veces a través de los medios de comunicación en sus propios países, quizá no era claro los alcances que esto tenía. Y era que la Convención Americana no solo era una cuestión relativa a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura, sino un conjunto de otros derechos, ¿no es cierto?, y que el mandato en ese sentido para la Comisión y de la Corte era mucho más amplio. Quizá ellos pensaron que la cuestión se iba a desarrollar un poco en los términos clásicos de las disposiciones constitucionales internas que existen en los países latinoamericanos desde el siglo XIX, pero que en buena medida, en lo que se refería a protección de derechos fundamentales, era letra muerta o casi muerta. En eso ha habido, claro, un cambio en la mayoría de los países en las últimas décadas, y en parte ese proceso también ha sido llevado adelante por la Comisión y la Corte en lo que se refiere al uso de los instrumentos internacionales para que no queden efectivamente como letra muerta o no solo se refieran a las violaciones clásicas, entre comillas, a los derechos humanos. Doctor, yo quisiera agregar un comentario al relacionado anteriormente, y es que el libro que usted está presentando se caracteriza por desentrañar e ilustrar para aquella persona que no sea muy versada en los temas del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos el origen, la génesis como tal que tiene la Comisión, la Corte y el sistema en su conjunto. Y yo creo que una característica peculiar que tiene es que da pie para que el lector por sí mismo pueda ir buscando cuál es la temática de su interés y adentrarse más dentro del sistema. ¿Qué comentario me puede decir en cuanto a cuál fue su intención al momento de redactar este texto? Sí, bueno, efectivamente yo aprecio las palabras suyas, creo que efectivamente esa es
parte de la idea que sea un texto accesible más allá de los especialistas y que dé una visión de conjunto del sistema. Y por eso tiene el libro dos grandes partes, una que se refiere a la evolución en materia institucional y procesal del sistema interamericano de derechos humanos, la cual puede ser útil tanto para formarse esa visión de conjunto como para, por ejemplo, llevar casos o hacer labores de incidencia ante el sistema. Y una segunda parte en que hago una selección de aspectos temáticos, por una parte mostrando el desarrollo de los instrumentos interamericanos de derechos humanos y por otra parte en lo que se refiere a aspectos sustantivos en materia de confrontación de violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos, toda la cuestión, ¿no es cierto?, de las amnistías, especialmente qué pasa con la cuestión de las amnistías adoptadas por regímenes democráticos en relación con violaciones cometidas por regímenes autoritarios dictatoriales predecesores. Ese es uno de los temas. El otro es el tema de libertad de expresión, por ser un tema transversal que tiene un impacto en el conjunto de los derechos humanos. Y el tercero es el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. En el tema en los dos primeros de estos tres temas, en violaciones masivas y sistemáticas y libertad de expresión, es evidente que el sistema interamericano ha hecho contribuciones de gran importancia, no solo en términos prácticos, por supuesto, que lo ha tenido en impacto en los estados, sino a nivel del derecho internacional general. O sea, hay cuestiones, hay líneas de desarrollo del sistema interamericano que antecedieron a Naciones Unidas en esa materia, como la cuestión de precisamente las amnistías, la incompatibilidad de las amnistías, incluso cuando han sido adoptadas por regímenes democráticos, al referirse a violaciones graves y sistemáticas cometidas por gobiernos predecesores. Y en materia de libertad de expresión, por ejemplo, en todo lo que se refiere a los alcances de la censura previa, incluyendo no solo la administrativa, sino también la judicial, y la cuestión del derecho a acceso a la información pública como un derecho fundamental, y no simplemente como un derecho derivado de disposiciones legislativas. En cambio, en materia de DESC, el balance que yo hago en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el balance que hago en el libro es que todavía está al debe el sistema interamericano de derechos humanos, que a diferencia de los otros dos temas más avanzados de Naciones Unidas que el sistema interamericano en esta materia, creo que se han hecho esfuerzos importantes en los últimos 10, 12, 15 años al respecto, pero que todavía hay mucho que hacer. El protocolo de San Salvador sobre DESC, adicional a la Convención Americana, entró en vigor ya hace 15 años, pero aún no se echa a andar. Ahora se supone que se va a echar a andar finalmente el mecanismo especial para que los estados presenten sus propios informes. Esto es sin perjuicio de las facultades que tiene la Comisión Interamericana en materia de DESC, por supuesto. Y por otra parte, la Comisión ha creado recientemente una relatoría especial en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que creo que los eleva a su real estatus. ¿Cierto? Entonces esa es la idea del libro, dar esa visión de conjunto. No podía tratar todos los temas tampoco, pero eso es lo que me parecieron que dan una visión general, o sea, confrontación de violaciones masivas y sistemáticas, libertad de expresión como derecho transversal y DESC transversal por sus propias características, además de la evolución institucional y procesal. Bien, usted en su obra habla de algunas propuestas de modificaciones al sistema interamericano, pero hay una que me parece muy interesante, que es esta cuestión de hablar del acceso directo de la víctima al sistema interamericano, ¿no? Que ya tenemos la experiencia de Europa. A la Corte Interamericana. Así es, perdón, a la Corte. Entonces, la cuestión aquí es que hay quienes proponen que exista esta cuestión en el sistema interamericano, pero bueno, hay quienes dicen, bueno, es un poco radical, ¿no? Por algunas experiencias, pero hay propuestas más integrales donde hablan de que crear mecanismos para que se pueda acceder, pero sin eliminar ningún órgano, al contrario, ¿no? Diversificar funciones y poder generar esta cuestión. ¿Usted ve viable que se pueda en el sistema interamericano existir el acceso directo a la víctima? Bueno, hay que partir diciendo que las características institucionales del sistema europeo, además de su contexto, desde luego, siempre ha sido diferente del sistema interamericano, porque bajo el sistema europeo, como existía antiguamente, si bien había corte y comisión, la comisión solo conocía de casos.
¿no es cierto? A diferencia del sistema interamericano, en que la Comisión Interamericana tiene unas múltiples funciones, monitoreo, relatorías temáticas, etcétera, promoción, además de los casos. Entonces, eso es una primera diferencia. Ahora, este tema se discutió a nivel de los órganos políticos de la OEA, incluso en la Asamblea General, la que tuvo lugar en Costa Rica el año 2001. Yo fui allí por la sociedad civil en esa época y se planteó, si ustedes se fijan por los tiempos, justamente poco después que se había adoptado la reforma del sistema europeo. Sin embargo, la verdad es que no encontró ningún respaldo de la sociedad civil. Y no porque en principio no fuera una buena idea en abstracto, por así decirlo. Claro que la sería, que pudiera haber un acceso directo a un órgano jurisdiccional y no solo a un órgano semijudicial como es la Comisión, ¿no es cierto? Sino porque, dadas las características del funcionamiento de la OEA, la sociedad civil consideraba que eso iba a conducir a un colapso del sistema interamericano de derechos humanos, que si no se daban, y no se siguen dando, pero si no se daban en ese momento tampoco fondos suficientes a la Comisión y a la Corte para funcionar con un sistema de acceso limitado, por así decirlo, en que la Comisión más o menos sirve como especie de filtro para llevar los casos a la Corte, menos aún iba a haber disposición o voluntad política para financiar un sistema de acceso directo que, como ha aprobado el sistema europeo, requiere de decenas de millones de euros, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de un sistema en el cual la OEA aporta aproximadamente 5 millones de dólares a la Comisión y 3 a la Corte, que además obtienen algunos recursos adicionales. Entonces, me parece que no es una solución viable en el corto plazo. La OEA tiene muy graves problemas presupuestarios y, de hecho, lo que han estado tratando de hacer la Comisión y la Corte es de conseguir la mayor cantidad de fondos adicionales posible. Entonces, es cierto que si uno lo mira desde el punto de vista de la lógica y de los fines del sistema internacional de derechos humanos, no solo el sistema interamericano, sino el sistema internacional general, ese sería el paso que habría que dar. Acceso directo de las presuntas víctimas a un órgano jurisdiccional. Pero si el remedio va a ser peor que la enfermedad, me parece que hay que tratar de reforzar lo que se tiene. ¿Quieres abonar algo a esta pregunta? Pues bueno, se lo comento la pregunta del acceso directo porque ha habido algunas propuestas serias en posgrado, en doctorado, que han sostenido que el acceso directo debe atender para ser efectivo, para ser gráfico, para ser materializable, un acceso a la justicia no únicamente formal sino material, donde en verdad las víctimas puedan reducir en esta propuesta los plazos que, bueno, como bien sabemos, muchas veces no es por voluntad de la Comisión y de la Corte, sino la gran carga de trabajo que existe, el poder acceder en este caso a la Corte de forma directa. ¿Qué podría agregar esto nada más? Claro, lo que pasa es que la tramitación de un caso en una Corte que tuviera acceso directo sería más compleja que en la Comisión, por el hecho de tratarse precisamente de un tribunal y no de un órgano semijudicial. Entonces la Corte se vería enfrentada a decenas de miles de demandas, muchas de ellas probablemente infundadas, que tendría que revisar, etcétera. No vendría con un filtro previo y su necesidad de revisarlas como órgano jurisdiccional le requeriría un tiempo, yo creo, incluso mayor que el que le requiere esto a la Comisión Interamericana. Entonces, hay que repasar también otro aspecto de la historia del sistema europeo, porque cuando se adoptó la reforma, no cuando entró en vigor, cuando se adoptó, era todavía en un contexto en el cual se pensaba, era un contexto que parecía que se iba a mantener, en el cual el tipo de caso que conocía el sistema europeo era básicamente cuestiones de derecho, Y eso cambió fundamentalmente con la incorporación de los países que formaban parte de la ex Unión Soviética, lo que llevó a que mucho sea ahora cuestiones de hecho, que es precisamente la realidad del sistema interamericano de derechos humanos también. Entonces, ese es el punto. Y lo otro que hay que decir es que en realidad, yo mencionaba antes la sociedad civil, lo que había sostenido el año 2001, pero tampoco hubo un respaldo mayor de parte de los estados. Tampoco hay espacio político para eso, y de hecho en el último proceso de discusión de reforma, que fue muy intenso, en ningún momento se planteó ese tema tampoco. Bien.
para finalizar esta conversación, por cuestiones de tiempo y de organización del evento, quisiera que nos hablara de la cuestión de la migración. Usted ha trabajado el tema, encabezó una relatoría especial. Encabeza una relatoría especial. Entonces, me parece que el tema en México está tomando un poco más de fuerza en estos momentos y quisiéramos saber qué es lo que hay que ver hacia el futuro en el tema de la migración, ¿no? O sea, estamos viendo los diagnósticos, estamos viendo lo que está pasando, claro, pero es necesario tener ya el plan hacia adelante para poder tratar este tema. Bueno, nosotros vamos a lanzar el informe sobre situación de los derechos de los migrantes en México el próximo lunes, aquí en el DF, y el martes en Saltillo. Es un informe extenso de cerca de 300 páginas en el que se analiza toda la situación. Allí van a encontrar más información, digo también por los auditores, y va a estar colgado en el sitio web de la comisión para el que quiera consultarlo, www.cidh.org. Ahora, nosotros ahí hacemos un análisis de conjunto, incluyendo los temas básicos de protección de la vida y la libertad personal de los migrantes, la cuestión de las condiciones de detención, otro tipo de violaciones a los derechos humanos que son objetos, discriminación, etcétera. Y formulamos decenas de recomendaciones en ese sentido a las distintas autoridades del Estado. Ahora, yo no quisiera anticiparme en cuanto al balance que se hace ahí, porque en realidad todavía no hemos lanzado el informe, como digo, que va a ser el próximo lunes. Pero sí quisiera decir que la verdad es que la evolución que se ha producido ha sido muy volátil de la situación de los migrantes en los países latinoamericanos en los últimos años. Yo estoy a cargo de la relatoría desde que entré a la comisión en el año 2008 y recuerdo que, bueno, lo primero que me planteé cuando llegué a la relatoría fue hacer un informe sobre Estados Unidos, los migrantes en Estados Unidos, como un país más receptor, etcétera. Y teníamos previsto en segundo paso hacer algo similar respecto de México. Y recuerdo que esas primeras audiencias sobre México, como un poco en preparación para una eventual visita, todavía no estaba concertada la visita ni nada, se referían básicamente a las mismas cuestiones que en Estados Unidos, de condiciones de detención, acceso a la justicia, etcétera. Y de repente vino la avalancha de secuestros y de muertes violentas de migrantes, y aparecieron las fosas y todo. O sea, fue una cuestión así brutal que se desarrolló entre 2009, a partir de 2009 básicamente. Había también violencia antes, pero digo, escaló de una manera brutal en esa época, en ese momento, muy rápidamente, lo cual hizo que al armar la visita cambiáramos el foco que teníamos pensado inicialmente. Y eso nos ha pasado en otras partes también, o sea, ahora con todo este tema de la migración masiva de niños hacia Estados Unidos, claro que teníamos un ojo puesto en eso, y cuando hemos hecho visitas dentro del territorio de Estados Unidos hemos visto también lugares donde están los niños, sobre todo estaban con familias de acogida. Hasta hace unos años había también un centro Don Hutto que tenía familias, pero después se cerró, y sin embargo ahora vino esta explosión. Entonces una volatilidad en ese sentido tremenda. Desde luego lo que yo diría que se mantienen son ciertas causas, que también la Comisión las analiza como órgano de derechos humanos, no es un centro de estudios sociológicos, digamos. Pero ahí hay un tema de niveles de violencia insostenibles en algunos países, precisamente, por ejemplo, aquellos de los que va mayor volumen de niñez migrantes. Honduras, Guatemala y El Salvador tienen las tasas de muerte violenta más altas de la región, y Honduras es la más alta del mundo, lejos, ¿no es cierto? Más alta que países que están en guerra civil, incluso. Esos tres países, de hecho. Más alta que Colombia, por ejemplo. Y entonces se produce esa migración en términos masivos. Hemos estado estudiando también el tema, hemos publicado un informe sobre la cuestión del crimen organizado y la niñez. En fin. Y encontramos, claro, yo diría que, claro, este es un tema en el cual, a diferencia de lo que conversábamos de manera general sobre si los estados se involucran o no, aquí sí se involucran porque tienen un interés en proteger a sus nacionales que están en el extranjero. Entonces se da una dinámica doble. Por supuesto que
por una parte a ningún Estado le gusta ser criticado, pero por otra parte se dan cuenta que tienen que estar dispuestos a fortalecer el trabajo en materia de derechos de los migrantes en su propio territorio si quieren reclamarle a otros estados por cómo tratan a sus nacionales. Entonces ahí se produce una dinámica distinta y por eso hay también una cierta sintonía con los órganos políticos de la OEA al respecto. Pues bueno, doctor, ha sido muy ilustrativa esta pequeña charla y presentación de su libro con sus comentarios. Y bueno, yo solo deseo concluir esta pequeña entrevista señalando que pues ha sido un honor tenerlo aquí usted. No, muchas gracias. Y pues sobre todo también a la Comisión Interamericana que ha tenido la oportunidad de estar con nosotros aquí en México. Y pues bueno, no sé, Carlos, ¿qué palabras tengas que decir? Sí, pues bueno, agradecerle a usted que haya venido a México, que la comisión esté aquí trabajando, que se esté difundiendo lo que hace el sistema interamericano, ¿no? Y nada más para concluir, si nos podía decir qué podemos esperar de su trabajo intelectual y de su trabajo institucional en el futuro. Bueno, yo concluyo la comisión a fines del próximo año. Voy a seguir con el trabajo académico, que nunca lo he dejado, pero voy a volver de manera más intensa a él. Y desde luego el tema de migración voy a seguir muy dedicado intensamente también y pretendo seguir dando un seguimiento continuar dando seguimiento al desarrollo en el sistema interamericano. Creo que el hecho de ser comisionado me ha dado todo un conocimiento que, a pesar de que yo había sido un observador del sistema por casi 20 años antes, la verdad es que realmente no conocía una serie de aspectos por dentro. De hecho, por ejemplo, una cuestión que desde fuera no se ve claramente el nivel de comunicación que mantiene la Comisión con los estados y con la sociedad civil constantemente, porque claro, se ven lo que está en las audiencias públicas, ¿no es cierto?, o en las visitas a los países, pero hay un nivel de comunicación constante, escrito, verbal, etcétera, de manera que hay una retroalimentación ahí. Yo creo eso que ha sido muy importante porque ha permitido que vaya habiendo una recepción creciente de los estándares interamericanos por los jueces, por los estados. Bueno, yo les agradezco mucho realmente por su interés en el libro y espero que sirva de contribución. Pues muchas gracias, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy y seguimos aquí cubriendo esta 152 sesión extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos seguimos viendo a través de internet. Muchas gracias. Sigue siendo comisionado y se encuentra a cargo de la Relatoría sobre los Derechos Humanos de los Migrantes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar. Doctor, iniciaré la entrevista con la siguiente pregunta. Nos encontramos en este momento en un periodo de sesiones que es itinerante. Creo que es una situación única que tiene la Comisión Interamericana y que es similar a la que realiza la Corte Interamericana cuando sesiona en otros estados de América Latina. ¿Qué importancia tiene esto dentro del sistema interamericano y en especial para la Comisión, por favor? Bueno, es muy importante que la Comisión pueda tener presencia de este tipo también en los otros países. La verdad es que no es la primera vez, se hizo anteriormente en varias oportunidades, no se había hecho en los últimos años, básicamente por un problema de costos, porque a diferencia de la Corte, dado el gran volumen de casos que tiene la Comisión, necesita trasladar una cantidad importante de personal, además de los comisionados. Hace un recuento histórico muy integral, ¿no? Habla de cómo evolucionaron las instituciones, habla de cómo los estados, cómo la sociedad civil fue trabajando el tema y fue surgiendo esta cuestión del sistema interamericano. En primera instancia yo quisiera que nos hablara de cuáles son las singularidades o las particularidades que tiene el sistema interamericano en comparación con otros sistemas, ya sea el europeo o el africano. Bueno, yo les agradezco mucho el interés de ustedes por el libro, que ha tratado de hacer una contribución al debate sobre el sistema interamericano. Yo he tenido la suerte de participar en varias calidades en el sistema, como usuario, por la sociedad civil, por varias organizaciones no gubernamentales, por clínicas jurídicas universitarias que han llevado casos, y también como académico haciendo estudios, etcétera.
y en los últimos años, desde 2008, como comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Procuro en el libro dar cuenta como de esa visión múltiple al respecto. Y hay una cosa que yo suelo decir, que parece broma, pero es en serio, y es que la presentación que más he hecho a lo largo de mi vida ha sido la titulada El futuro del sistema interamericano de derechos humanos. La debo haber hecho 30 veces, por ejemplo, perfectamente. Y eso tiene que ver con la imprevisibilidad que en cierta medida tiene el sistema interamericano de derechos humanos en cuanto a cuál va a ser su desarrollo futuro. Se ha ido consolidando, pero no siempre en un ambiente sencillo de conducir. De allí que sea importante contar con el financiamiento para esto. Y por otra parte, la Comisión, claro, visita a los países habitualmente para los efectos de hacer visitas in loco, visitar las relatorias temáticas, preparar informes, etcétera. Entonces, esta es una manera complementaria de visitar los países, a diferencia de la Corte que lo hace para las sesiones solo. Pues bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el texto del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que fue su tesis doctoral, si mal no recuerdo, de la Universidad Carlos III de Madrid. Para esto paso el micrófono a mi compañero Carlos Ariel Lim. Bien, doctor, pues bueno, en primera instancia nosotros tuvimos el placer de allegarnos de su obra, porque pues como medio colaboramos con editoriales y le hemos estado presentando en nuestros programas, ¿no? Entonces, una cuestión que me interesó mucho, me gustó mucho de la obra, ¿no? Es cómo usted ¿Qué tal? Muy buena tarde, amigas y amigos de Grado Cero. Nos encontramos una vez más en una transmisión de su programa y nos encontramos en un momento muy especial porque estamos en el 152 periodos del periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de México y nos encontramos ahorita con el doctor Felipe González. El doctor Felipe González fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente